Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en una historia conmovedora y cautivadora sobre el amor, los recuerdos y la reunión. La historia comienza cuando Tieu-nu, una chica llena de amor y paciencia, decide volver a ver a la madre adoptiva de Trong, a quien ella quiere profundamente, aunque Trong ha perdido la memoria y ya no recuerda nada de ella. Después de un breve encuentro, Tieu-nu ya no tiene miedo, corre hacia Trong y lo abraza con todo su amor y nostalgia. En ese momento su familia, aunque sin recuerdos, renace llena de cariño y esperanza. Aunque Trong no recuerde el amor en su corazón, sigue presente. Podrá recuperar sus recuerdos y será este amor la clave para que recuerde lo que ha perdido. Siga nuestra historia llena de emociones y no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios fascinantes. Aún hay mucho por descubrir en nuestra historia. El sol de la mañana comenzaba a elevarse tiñendo de dorado el camino de tierra que llevaba a la casa de madera de la madre adoptiva de Trong. Tieu-nu caminaba suavemente al lado de Dui, sujetando su mano como si lo guiara a través de los largos caminos que habían recorrido. En su corazón, Tieu-nu sentía una extraña mezcla de anticipación y preocupación. No sabía cómo la madre adoptiva de Trong la recibiría después de tantos meses sin verse. El pequeño regalo que Tieu-nu llevaba en las manos era una bolsa de galletas que ella misma había hecho. Este era un obsequio que había planeado desde hacía tiempo, porque cada vez que se encontraba con la señora Tieu-nu, recordaba las cálidas cenas compartidas con la familia de Trong. Esperaba que este pequeño presente la hiciera feliz, aunque fuera algo sencillo, era una muestra del cariño que sentía. Cuando llegaron a la puerta de la casa, Tieu-nu subió y saludó con suavidad. «Hola, tía». Su voz en el silencio del jardín parecía romper un muro de emociones construidas desde hacía mucho. La puerta de madera se abrió y la madre adoptiva de Trong estaba sentada en el porche sosteniendo una aguja pequeña reparando cuidadosamente una camiseta vieja de Trong. No levantó la vista como si las agujas y el hilo la guiaban a un mundo aparte donde recordaba los viejos tiempos. Tieu-nu se quedó allí un momento observando a la mujer. No se atrevía a hacer ruido, solo la miraba en silencio. La señora, aunque mayor, tenía las manos que no dejaban de trabajar. Dui a su lado la miraba con ojos claros como si quisiera saber qué pasaría después. Tieu-nu se acercó con suavidad y puso la bolsa de galletas sobre la mesa de madera junto a ella. «¿Qué está haciendo tía Tieu-nu?», preguntó suavemente cuidando su tono para no interrumpir el ambiente tranquilo. La madre adoptiva de Trong levantó la cabeza como si no la hubiera reconocido al principio. Tras un momento sonrió amablemente, sus labios se curvaron como si ya estuviera acostumbrada a contar historias del pasado. «Estoy reparando la camiseta de Trong. Esta camiseta ya es vieja, pero quiero arreglarla para que mi hijo pueda usarla. Aunque él ya no recuerda, aún quiero cuidarlo», dijo mirando con atención la camiseta como si fuera el único recuerdo que quedaba de los viejos tiempos cuando Trong aún era su pequeño hijo. Tieu-nu se sorprendió un poco al escuchar esto. Antes la señora siempre había afirmado que no tenía hijos, pero ahora resultaba que tenía un hijo adoptivo. No pudo evitar preguntar curiosa. «Tía, ¿tienes un hijo adoptivo?». Tieu-nu preguntó sin poder disimular su sorpresa. La madre adoptiva de Trong la miró con una expresión pensativa. «Sí, Trong es mi hijo adoptivo. Aunque no recuerde nada de mí, yo sigo considerándolo mi hijo», dijo con voz suave como si hubiera repetido esas palabras muchas veces, como si ya hubiera aceptado esa verdad desde hacía mucho tiempo. Tieu-nu sintió su corazón pesar. No esperaba que ella hubiera adoptado a Trong, a pesar de que siempre había dicho que no tenía hijos. «Entonces, ¿dónde está él?»,
Tieu-nu preguntó con suavidad sin poder ocultar su preocupación. La madre adoptiva de Truong suspiró levemente y miró hacia la ventana como si esperara algo. «Mi hijo está en el mercado vendiendo nuez de betel», dijo con un tono tranquilo, pero Tieu-nu pudo percibir la preocupación en su voz. Ella se preocupaba por Truong, por el hijo adoptivo al que había cuidado con tanto amor. Pasó un momento de silencio. Tieu-nu no podía dejar de pensar en Truong, en el hombre que amaba pero que no la recordaba. Solo quería saber si estaba bien, si estaba viviendo bien. Y entonces, en ese instante, la madre adoptiva de Truong habló invitándola. «¿Te gustaría comer conmigo, hija?», dijo con suavidad como una invitación desde el corazón, sin necesidad de más razones. Tieu-nu se sintió feliz pero también algo dudosa. Al principio pensó en rechazar la invitación, pero al ver la mirada de la señora no quiso hacerla sentir mal. «Sí me quedaré a comer contigo», respondió sonriendo suavemente intentando dejar atrás la extrañeza que sentía. No olvidó, sin embargo, que había otra razón, una mucho más grande: la curiosidad sobre el hijo adoptivo de la señora. ¿Dónde estaba Truong? ¿Cómo era posible que no me recordara? Esas preguntas rondaban en la mente de Tieu-nu mientras entraba en la casa donde la madre adoptiva de Truong preparaba el almuerzo para los tres. Truong acababa de regresar del mercado, ya no llevaba la cesta llena de nueces de betel. Había vendido todas las nueces que llevaba y la sensación de cansancio de la vida diaria parecía desvanecerse al llegar a casa. El sol de mediodía ardía en el cielo, pero al pasar por la puerta, una calidez especial lo envolvía desde la casa de madera de su madre adoptiva. La vio sentada en el porche con la aguja en la mano, reparando una vieja camisa suya, y sus ojos reflejaban una alegría sencilla. «Ya has vuelto». Su madre adoptiva levantó la vista, su mirada era suave como un resplandor en el silencio del lugar. «Estoy arreglando tu camisa. Aunque está vieja, quiero guardarla para ti. Aunque ya no recuerdes nada de mí, siempre quiero cuidarte». Truong la miró y una extraña sensación de calidez invadió su corazón. Sonrió, aunque no pudiera recordar el pasado, el cariño de ella seguía siendo una parte natural de él. «Gracias, mamá», dijo mirando de nuevo la camisa que ella reparaba con tanto cuidado. Una sensación de paz lo envolvía y se sintió afortunado de tener a esa mujer. La madre adoptiva de Truong sonrió y suavemente continuó. «Hoy hay visitas, hijo». Truong se sorprendió un poco y preguntó confundido: «¿Quién viene, mamá?». Fue una pregunta breve, pero en su corazón sentía que algo no estaba completo, como si algo estuviera esperando por él. Ella sonrió dulcemente mirando hacia el jardín. Truong sintió que se encontraba en un momento extraño, como si algo estuviera esperándolo, como si algo fuera a suceder. Luego, sin pensarlo, su mirada se dirigió hacia la cocina. Desde fuera vio la figura de una mujer ocupada en la cocina. Truong sintió que había algo familiar en ella, pero no podía recordarlo. Un pedazo de memoria se desvanecía, no lograba tomar forma en su mente. A pesar de eso, no podía apartar la mirada de ella. De repente, un niño corrió desde el jardín y lo abrazó con naturalidad, como si ya se conocieran desde hacía tiempo. Truong se sintió atónito, una sensación de confusión lo invadió. ¿Quién era este niño? No lo entendía, pero sentía una conexión extraña. Ese niño había aparecido en el mercado cuando pensó que solo era un niño perdido, pero ahora, ¿por qué estaba allí? Tieu-nu desde la cocina miró accidentalmente a través de la ventana. No sabía por qué, pero cuando sus ojos se encontraron con la figura familiar de Truong, una sensación de opresión la invadió. Él estaba allí al lado de su madre adoptiva, pero ella no se atrevió a reconocerlo de inmediato. Su corazón se apretó. Todo lo que veía era familiar, pero en su interior había un vacío invisible. ¿Era él? Un hombre extraño estaba allí similar a él, pero no el mismo Truong que ella había amado.
Truong permaneció en el porche, un silencio momentáneo flotó entre ellos. No entendía por qué sus sentimientos eran tan intensos. La mujer en la cocina, el niño corriendo hacia él, todas esas imágenes le daban la sensación de una conexión que no podía explicar. Todo parecía familiar, pero era como un sueño que no podía alcanzar. Dentro de la cocina, Tie-Nu seguía allí en silencio, con el corazón lleno de emociones, pero sin poder actuar. No se atrevió a salir solo, se quedó observando a Truong desde lejos, sintiendo su presencia en ese espacio. La sensación era extraña, pero también sabía que era él el hombre que había amado. Truong seguía quieto, su mirada se dirigió involuntariamente hacia la cocina donde Tie-Nu estaba, pero no podía recordar quién era ella. Los sentimientos en su corazón crecían, pero sus recuerdos aún no volvían. Solo sabía que en ese momento algo importante lo estaba esperando, pero no podía alcanzarlo. De repente, Tie-Nu giró y sus miradas se cruzaron por accidente. El corazón de Tie-Nu latió con fuerza. Podía sentir la extraña distancia en los ojos de Truong, pero también la angustia en su propio corazón. Truong no la recordaba, pero en su corazón ella sabía que él seguía siendo la persona más importante. Tie-Nu ya no dudaba más. Las emociones desbordaban su corazón, todos esos meses de preocupación, añoranza y sufrimiento por él. Todo eso ahora se resumía en una sola cosa. Corrió rápidamente desde la cocina hacia afuera sin poder detener sus pasos. En ese momento, todo a su alrededor parecía detenerse, solo el sonido de su corazón latir con fuerza tan rápido como si ambos estuvieran esperando un encuentro inevitable. Cuando se acercó a Truong, Tie-Nu se lanzó hacia él, abrazándolo con fuerza como si creyera que si lo soltaba él, desaparecería de nuevo. Sintió su cuerpo cálido bajo sus manos, su fuerza y su presencia, la misma que siempre había deseado. Truong permaneció inmóvil. Una ola inesperada y fuerte se elevó en él, dejándolo sin saber qué hacer. Todo a su alrededor parecía girar, pero había algo que no podía negar: la familiaridad de este abrazo. Truong la miró, la confusión evidente en sus ojos. «Tú...». No tuvo tiempo de terminar la frase cuando Tie-Nu susurró en su oído como un suave recordatorio: «Soy Tie-Nu, y tú eres Truong, el hombre que amo». El corazón de Truong se sintió como si fuera apretado. No lo recordaba, pero esta sensación la sentía claramente. El nombre Tie-Nu le causaba dolor, como si un dolor profundo en su memoria lo estuviera alcanzando, algo que no podía nombrar. Todo lo que veía frente a él era borroso, pero la mujer en sus brazos lo hacía sentir una conexión intensa. La abrazó más fuerte, como si no quisiera dejarla ir. En ese momento, Dui, el niño que había conocido en el mercado, también corrió hacia ellos, sin saber cuándo se había colocado junto a ellos. Dui miró a Truong, luego sin pensarlo corrió a abrazar sus piernas. Truong se sorprendió, la sensación de familiaridad volvió a invadirlo. ¿Quién era este niño? Su corazón se llenó de dolor al ver cómo el niño lo abrazaba, pero aún no podía recordarlo. Tie-Nu miró a Dui y a Truong, luego miró a la madre adoptiva de Truong, que estaba de pie a lo lejos con una mirada llena de comprensión. La madre adoptiva no dijo nada, solo sonrió suavemente, con los ojos brillando como si hubiera visto este momento desde hace mucho tiempo. Este momento era el resultado de tantos meses de espera, esfuerzos y esperanza finalmente recompensados. Tie-Nu no pudo contenerse más, sus lágrimas comenzaron a caer. Abrazó a Truong con más fuerza y en su corazón surgió un dolor, pero también una esperanza. «¿Todavía no me recuerdas?», susurró. Truong no respondió, solo la abrazó más fuerte, como si quisiera protegerla, aunque su memoria aún no hubiera regresado. No la recordaba, pero sentía la familiaridad en su aliento en este abrazo. Dui, con los ojos llenos de lágrimas, no apartaba la mirada de Truong.
Miraba a Truong como si quisiera transmitirle un fragmento de memoria, como si quisiera decirle que esa era su familia, una familia perfecta, aunque su memoria aún no volviera. El niño abrazó las piernas de Truong una vez más de manera natural, como si él fuera el único padre que conociera. Truong, dijo la madre adoptiva, acercándose a los tres que se abrazaban. Le dio una leve palmada en el hombro y suavemente dijo: «No te preocupes, la memoria regresará, pero por ahora siente el amor de la familia. Eso te ayudará a recordar todo». Truong levantó la vista y miró a su madre adoptiva. Sus ojos brillaban con una emoción que no podía expresar con palabras. No recordaba, pero sentía la verdad en cada abrazo, en cada gesto de Thieu Nu y Duy. Sabía que esa era su familia, una familia que había tenido aunque la memoria pudiera haberla olvidado. Thieu Nu miró a Truong, luego miró a Duy con una mirada llena de determinación. Sabía que aunque la memoria de Truong no volviera de inmediato, esta familia había renacido. Ella y Truong, aunque hubieran perdido la memoria, comenzarían todo de nuevo juntos. Creía que este amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier desafío. La madre adoptiva de Truong se quedó allí mirando a los tres con una mirada llena de amor y esperanza. La familia es donde encontramos la paz. La memoria puede regresar o no, pero el amor y esta conexión siempre existirá, dijo suavemente. Luego miró hacia el jardín, dejando a los tres en un espacio cálido y lleno de amor. Thieu Nu sintió una extraña sensación de paz en su corazón, como si un largo camino finalmente hubiera llegado a su fin, pero sabía que en el próximo camino esta familia siempre estaría junta, aunque la memoria pudiera regresar o no. Lo importante es que este amor y esta conexión nunca se desvanecerán. Los tres se quedaron allí abrazándose con fuerza, como si nada pudiera separarlos. La tarde fue pasando y la luz exterior ya no era tan intensa. Solo quedaban los últimos rayos del sol atravesando la ventana. El ambiente dentro de la casa de la madre adoptiva de Truong se volvió suavemente cálido y acogedor. Truong, Thieu Nu y Duy estaban sentados juntos en la pequeña habitación. Nadie decía nada, pero todas las miradas expresaban sentimientos que no podían ser expresados con palabras. En ese momento los tres parecían haber encontrado una parte que les faltaba en sus corazones, y entendieron que aunque el tiempo puede borrar recuerdos, el amor será lo que los mantendrá unidos. Thieu Nu estaba cerca de Truong, su mirada fija en él. Sentía la extrañeza en sus ojos, pero también podía percibir las piezas de su memoria volviendo, aunque aún no estaban completamente claras. Truong la miró, sus ojos llenos de confusión, pero también con una suavidad que ella nunca había visto antes. Una suavidad como si quisiera recordar, como si quisiera recuperar todo lo que había perdido. Pero los recuerdos no son algo que se pueda traer de vuelta de inmediato. Duy estaba sentado junto a Truong, sus pequeñas manos abrazando fuerte las piernas de él, como si temiera perder al padre que había encontrado. Truong no podía recordar quién era el niño, pero en su corazón ese niño le traía una sensación de familiaridad extraña. Cada vez que miraba a Duy, sentía una calidez, una protección natural que no podía explicar. Algo en su corazón se agitaba, pero no podía entender por qué. «Truong». Thieu Nu habló, su voz suave pero llena de paciencia. «Sé que no recuerdas, pero creo que algún día lo harás». Truong la miró, sus ojos llenos de tristeza, como si una pena invisible pesara sobre su corazón. «No recuerdo, Thieu Nu», dijo con voz baja. «No puedo recordar nada». Thieu Nu no respondió de inmediato. Entendía lo que sentía, la sensación de alguien que ha perdido los recuerdos de las cosas más importantes de su vida. Pero ella no se rendiría, sabía que su amor era lo suficientemente fuerte para sanar cualquier herida, incluso la herida del olvido. Con suavidad tomó su mano, llevándolo de vuelta a los recuerdos hermosos que habían compartido.
Puede que ahora no me recuerdes, pero sé que tu corazón siempre lo hará. No me has olvidado, Trong. Volverás a recordar todo. Trong guardó silencio, pero las palabras de Teonu fueron como un bálsamo para su alma, aliviando un poco su confusión y dolor. Quería creer en sus palabras, pero sus recuerdos eran tan vagos, tan lejanos. Se sentía como un extraño en su propia vida. Cada vez que miraba a los ojos de Teonu, no podía entender la verdad. ¿Quién era ella? ¿Por qué su corazón latía tan fuerte cuando estaba cerca de ella? Mientras tanto, la madre adoptiva de Trong estaba sentada a su lado, su mirada llena de comprensión. Observó a los tres en el cálido espacio familiar. Luego se volvió hacia Teonu. «Sabes, querida, siempre pensé que el amor sería lo último que haría que recordara. El amor la llevará de nuevo a su camino». Teonu miró a la madre adoptiva de Trong, luego a Trong, sus ojos llenos de determinación. Sabía que algún día Trong la reconocería. Sabía que su corazón recordaría, aunque la memoria pudiera haberse borrado. Este amor sería lo único que lo traería de vuelta a ella. La tarde pasó en silencio. Las palabras no dichas, los recuerdos que aún no volvían, todo se sumía en el silencio. Teonu y Trong ya no necesitaban hablar. Solo necesitaban estar juntos, compartir este momento en silencio. Una conexión profunda, una comprensión sin palabras. Su amor, aunque incompleto, era suficiente para que supieran que aunque los recuerdos no volvieran de inmediato, esos sentimientos nunca se desvanecerían. Llegó la noche y la madre adoptiva de Trong preparó la cena. Los tres se sentaron juntos a la mesa. La atmósfera de la comida seguía siendo cálida, aunque no había muchas palabras. Trong comía lentamente, a veces mirando a Teonu, sus ojos aún llenos de confusión, pero también con una suavidad que Teonu no podía describir. Ella sabía que él aún no recordaba, pero lo importante era que ya no se sentía solo. Ya no tenía que enfrentar la pérdida por sí mismo. Ella estaría allí junto a él hasta que sus recuerdos regresaran. La madre adoptiva de Trong observó a los tres. Una sensación de paz llenó su corazón. Sabía que esta familia se reencontraría sin importar las dificultades. Había esperado mucho tiempo este momento, y ahora creía que el amor los guiaría a través de cualquier desafío. La cena terminó en silencio, pero Teonu sintió una extraña sensación de alivio. Aunque aún no había respuestas, podía sentir la conexión en el corazón de Trong. Algún día él recordará, y cuando eso suceda volverán a ser completamente el uno para el otro. Hasta entonces, ella no se separará de él nunca. Los tres se quedaron juntos bajo la suave luz amarilla de la casa de madera, donde todos los recuerdos y el amor podrían regresar. Su historia aún no había terminado, y este momento de reencuentro solo era un nuevo comienzo. Un comienzo en el que, aunque los recuerdos pudieran perderse, el amor nunca desaparecería.